Hola, soy la profesora Eliana Evangelista. Bueno, voy a hablar a través de este medio sobre los recursos audiovisuales, las TICs, sus avances, desarrollos, beneficios en la enseñanza-aprendizaje. Essas dichas tecnologias e recursos já foram parte de nossa vida e não se pode separá-las, tampouco deixá-las a um lado em el processo educativo e na enseñanza-aprendizaje. E que são as TICs? Tecnologías de la información y telecomunicación. Es como si fuera la unión de la función entre tecnologías que han sido inventadas en el siglo XX. O sea, se podría decir que es la unión de la informática, de las telecomunicaciones y de los medios audiovisuales. El primer computador es de mediados del siglo XX, de los años 40, y que ha ido evolucionando hasta llegar a los actuales minicomputadores. En el siglo XX también se inventaron las telecomunicaciones, comunicaciones a distancia, como el telégrafo, el teléfono y los recursos audiovisuales. La función de la informática, de la telecomunicación y de la forma de comunicación audiovisual ha dado ese nuevo concepto conocido como las tecnologías de la información y comunicación, que son las TICs. E há uma grande quantidade de aparatos tecnológicos, os meios de comunicação analógicos, por exemplo, estão desaparecendo, como as fotografias antiguas, os discos, e o que hacíamos antes, com meios como suportes físicos, hoje em dia a digitalização da informação está transformando também o tipo de ferramenta que necessitamos para poder buscar informação, comunicar nossas ideias. Essas ferramentas estão em constante desenvolvimento e evolução e têm um potencial educativo tremendo. E que seriam os recursos audiovisuais? Há diversas definições, desde a perspectiva pedagógica hasta a psicológica. Então, vou apresentar-lhes algumas. Uma definição é que seriam todos os processos de educação e de informação basados em las descobertas modernas de reproducción de las imágenes y de los sonidos, en particular el cinema, la televisión, el grabador de sonido y de radio. Otra definición es que sería todo el medio de instruir, enseñar a través de audición y visión del alumno. Y más, una definición más, serían técnicas pedagógicas relacionadas al sonido y a la imagen, sobre todo en el aprendizaje de las lenguas vivas, además de outras disciplinas. E como se relacionam as TICs, a sociedade e a educação? Que tem que ver? Bueno, nenhuma pessoa está imune a las transformações que o uso de las tecnologias de la informação e comunicação, que são as TICs, promueve em la sociedade e, consequentemente, em la educação. O mundo atual exige seres capazes de viver em uma sociedade informatizada e de cambios rápidos. Las TICs forman parte de nuestra vida de manera irreversible, no se puede volver atrás y deben ser inseridas en la escuela, en la enseñanza-aprendizaje, contribuyendo para la mejoría del proceso educativo. ¿Cómo las TICs y los recursos audiovisuales podrían mejorar el proceso educativo? Proporcionando la interdisciplinaridad. Entonces, las TICs y estos recursos proporcionan la interdisciplinaridad, porque tú empiezas a buscar una asignatura y a estudiar algo y después ya há outro contenido que leva a outra asignatura e assim promove a interdisciplinaridade, estimula a participação cooperativa e solidária, promove a autonomia e responsabilidade de autoria em los alunos, porque eles devem desenvolver esta capacidade para que pueda usar as TICs, despierta a curiosidade. A tecnologia despierta a curiosidade, además de proporcionar um maior interesse em los alunos, uma nova forma de pensar, comunicar-se, ajudar o próximo, estudar e aprender. Quando o conteúdo é ensinado de forma atrativa, dinâmica, os alunos têm mais interesse.
y buscan otras maneras de resolver los problemas presentados en clase. Entonces se les resulta más atractivo la manera que va a aprender. Entonces hay mucho más interés, ellos se esfuerzan mucho más y, como ya he dicho antes, desarrollan su autonomía y además mejora la calidad de educación, proporcionando nuevos caminos para la enseñanza, aprendizaje. Además de nuevas metodologías, formando educadores y ayudándolos a descubrir estrategias inovadoras para perfeccionar el proceso educativo. Además de todo eso, las TICs y estos recursos audiovisuales en la educación aumentan la integridad, la integración y el diálogo entre los alumnos y profesores, incentivando la autoconfianza, la afectividad, la autonomía, la socialización entre docentes y discentes. Y el profesor puede reciclar sus conocimientos, ampliar sus conceptos de su didáctica, puede acercarse más al alumno, de manera que todo ese proceso resulta positivo para los alumnos por la diversidad de la dinámica de explotación de las informaciones y del intercambio de informaciones e ideas con otros alumnos, o sea, de otras escuelas o otras culturas. Y el profe también gana mucho con este formato de enseñanza, de metodologías, de aparatos en clase. Las clases se vuelven más dinámicas y eso es un punto muy positivo. ¿Cómo se puede aplicar las TICs en el mundo educativo? Bueno, hay un montón de aplicaciones posibles. Por ejemplo, la pizarra digital interactiva, que el profe y los alumnos pueden interactuar, a resolver actividades, aprender más, estar más interconectados, interligados, estar más cerca y aprendiendo a la vez. El leer, que son las clases virtuales, tú puedes estudiar desde tu casa, a través de internet. Es como si la escuela, las universidades estuvieran en tu casa. Puedes estudiar solito, mediante la internet, los aparatos, a través de videoconferencias también, a veces que se pasa en vivo también. Los multimedios educativos en discos, CD-ROM, DVD, los softwares para la educación y a través de espacios virtuales colaborativos como las redes sociales, que hay un montón que puede interactuar, participar, colaborar en esos formatos. Hablaré ahora un poquito sobre la integración didáctica de la telemática y del multimedia en los años 90 hasta hoy. ¿Cómo está hoy? Bueno, en los años 90 aparece el multimedia, la cultura digital como cultura de masas. Entonces ya no es algo particular, pero de minoría, pero pertenece a la cultura de masas. Hay los portales web educativos, la internet también en revolución, el desarrollo de la teleformación, la formación a distancia, y hoy día y el futuro, cada vez más la generalización de las redes y recursos digitales en el sistema educativo y la expansión de educación a distancia a través de internet, el learning. Entonces, cada vez más la gente tiene la autonomía de estudiar solita, a través de la internet, por medio de las TICs, a conseguir lograr su graduación, incluso los posgrados, perfeccionarse para el mundo del trabajo.
Entonces podemos percibir toda esta integración y todo está involucrado con la educación. Bueno, entonces que se puede percibir es que el desarrollo de los alumnos es como si estuviera garantizado por el estímulo del uso de las TICs, porque solamente gana los alumnos, los aprendices, los profesores también, porque la clase se vuelve dinámica y hay más recursos para utilizar, más variadas formas de aprender, de manera que alcance a todos los alumnos con sus distintas formas de aprendizaje. Y es un estímulo el uso de las TICs por la forma que se las maneja y actúan los educadores, ¿no? Entonces los educadores necesitan saber utilizarla. Hay que saber actuar los educadores para que eso funcione de una manera exitosa en clase. Y los alumnos, dice que los alumnos están alborotados, escuchamos mucho eso, por las tecnologías, el uso de los aparatos tecnológicos. Pero ¿por qué pasa eso? A veces no se envuelven en las clases, no participan porque quieren estar en el celu. Bueno, es que en el celu, en las TICs, en las tecnologías, encuentro en la parte de oportunidad de acceso muchísimas cosas para hacer que los interesan realmente y que tiene que ver con, por ejemplo, la música, la participación en comunidades, redes sociales, estas cosas que les gusta mucho y que los docentes deben hacer. Puede generar puentes adecuados para atraer ese interés y esa potencia en términos culturales a clase, aprovechar estos recursos que les gustan tanto a los alumnos. Y lo que se sabe es que no es cierto que las tecnologías vienen a resolver los problemas, probablemente permite que enseñamos y aprendemos mejor, de modo más interesante, más potente, más favorable. Así que nosotros podemos mezclar, utilizar nuevos métodos, nuevas formas de enseñanza-aprendizaje y sacando provecho de las TICs, de los recursos audiovisuales, para que los alumnos, los que están aprendiendo, tengan un aprendizaje más exitoso.